Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa. Recordándoles, por favor, suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, los likes y los dislikes y dejarnos sus comentarios. Participando recientemente en un programa de mi país natal, la República Dominicana, me hicieron la siguiente pregunta. ¿Es Venezuela un país socialista? Fue la pregunta que se me hizo y yo le dije con certeza, no, Venezuela no es un país socialista. Y la pregunta es, ¿qué es socialismo? ¿Qué es socialismo? Bueno, si nosotros vamos a irnos a la fuente, que es la teoría de Marx, el socialismo iba a ser una etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo. ¿Qué es lo que dicen los países que se han autoproclamado socialistas? Que ellos están haciendo es construyendo la sociedad hacia el comunismo. China no dice que ellos son comunistas. La Unión Soviética nunca dijo que ellos eran comunistas, sino que ellos estaban en la etapa socialista hacia la construcción de una sociedad comunista. De acuerdo a Marx, el sistema comunista, la sociedad socialista, se iba a caracterizar lo que él llamaba la dictadura del proletariado. Ahora, una cosa es lo que se propone desde el punto de vista del análisis científico y otra es lo que sucede en la realidad. El primer país que comenzó a construir un país, una sociedad, bajo un modelo no capitalista fue la Unión Soviética, que surge después de la Primera Guerra Mundial, de las derrotas del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial. Una crisis económica y política interna permite el surgimiento de los bolcheviques al poder y el resto es historia. Ahora, ¿podían los proletarios en una sociedad la más atrasada de Europa, donde el proletariado era incipiente, altamente minoritario y se encontraba básicamente solamente en dos ciudades, que eran Moscú y San Petersburgo? Era indudable que el proletariado no podía gobernar, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, para poder justificar el poder de la dictadura del proletariado, el Partido Comunista de la Unión Soviética se convirtió en el representante de la clase trabajadora. O sea, de la misma forma que en un sistema capitalista los partidos políticos representan al pueblo, en la Unión Soviética el Partido Comunista también representaba al pueblo. Y usted sabe lo que pasa con los representantes. Todo depende de cuál es el interés que tengan los representantes de representar a los representados. Durante una primera etapa fue de gran progreso, luego el poder total corrompe totalmente. Lo mismo pasó en China. El Partido Comunista de China representa a la clase trabajadora y en el caso particularmente de China, como el más del 90% de la economía agrícola, pues no se puede hablar de proletariado. Entonces, eso es lo que Marx hablaba como sociedad socialista. Una aquella en que se gobernaba en forma directa, como lo presentaba Marx, o en forma indirecta, como lo dijeron en su primera etapa, tanto la Unión Soviética como China, por la clase trabajadora. Eso no ha pasado en Venezuela. No solamente que no ha pasado en Venezuela, no ha habido nacionalización de los medios de producción. Si vamos a hablar de socialismo, la etapa más socialista de Venezuela fue bajo Carlos Andrés Pérez, cuando se nacionaliza el petróleo. Aquellas tierras dentro del programa de reforma agraria de Chávez fueron compradas a precio de mercado y tenían que estar baldías, que son programas agrícolas
que se han utilizado en todas partes del mundo, inclusive en mi país, la República Dominicana, donde el Estado le pasaba en posesión a agricultores terrenos para que ellos produjeran. Tercero, que es el factor más importante, ¿qué porcentaje de la economía venezolana está bajo el control directo del Estado? Bueno, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, alrededor del 30%. El mismo nivel que tiene Francia, pero por debajo del de Noruega, que es alrededor del 40%, y ni hablar del de Arabia Saudita. O sea, si vamos a hablar que socialismo es control del gobierno sobre los medios de producción, estamos hablando de que el país más capitalista de Latinoamérica debe ser Haití. Porque en Haití, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, solamente el 6% de la economía del país está bajo control total del Estado. Los Estados Unidos, donde el 13%, sería un país más socialista que lo que es Haití. O sea, que desde el punto de vista de definir socialismo como el control del Estado directo sobre la economía, Venezuela no cuadra. Luego, ¿ha habido represión a la actividad privada? La respuesta es no. Pero no solamente eso. En Venezuela, después que el chavismo llegó al poder, se han celebrado alrededor de más de 20 elecciones, que ellos han ganado la mayoría, y eso lo reconoce no solamente los chavistas, sino el propio Fundación Carter. No, ni siquiera solamente la Fundación Carter, el propio New York Wall Street Journal reconoce la incapacidad de la oposición venezolana de articular un mensaje y un líder capaz de hacerle sombra o competencia a los chavistas. La única vez que la oposición más o menos se aglutinó fue en el 2013, creo que no recuerdo, cuando ellos cogen un mensaje muy parecido al chavismo, y era casi un chavismo sin Chávez, cuando ellos llegaron casi a ganarle las elecciones. Luego, en las elecciones siguientes, en las congresionales, la oposición gana, cogen en la dirección, y ¿qué hicieron? Matarse entre ellos. Ahora, ¿por qué se llama Venezuela un país socialista? Y es interesante que en ese grupo de países socialistas, comunistas, se incluye a Irán, que es un país gobernado por un grupo religioso, a Rusia, que es un país gobernado básicamente, mayoritariamente por oligarcas, a la República Dominicana, la mayoría de los países latinoamericanos, aunque su poder ha sido disminuido enormemente debido a la ascendencia de Putin, a China, donde el 50% de la economía está en manos del Estado, dirigido por un partido comunista, pero es el país de mayor crecimiento económico en lo que va en los últimos 40, 50 años, y donde la renovación de empresas privadas han llegado a un nivel de efectividad increíble. Entonces metemos ahí a Nicaragua y empujamos casi a Bolivia, porque todos los países llamados socialistas tienen una cosa en común: son contestatarios a la política de los Estados Unidos. Todo aquel, independiente de cuál sea la realidad interna económicamente, si es contestatario o opositor a las direcciones de Washington, es un país socialista. El hecho de que Noruega tenga más del 40% de su economía en manos del Estado no lo hace un país socialista. Pero si lo hace a Venezuela, que apenas tiene un 30%, y ni hablar de Rusia, que apenas tiene un 20%, junto con los chinos, que tienen un 50%. En Nicaragua ni hablar. Entonces, cuando nosotros oímos a Trump o a la derecha latinoamericana hablando de socialismo o de comunismo,
Realmente lo que están diciendo es lo siguiente: a nosotros no nos gusta ese gobierno porque no hace lo que nosotros queramos que él haga. Punto. Nada tiene que ver con la composición de la sociedad, nada tiene que ver con el nivel de penetración del Estado en la economía nacional, nada tiene que ver ni siquiera con la posición ideológica de sus líderes. Si usted no está de acuerdo con los Estados Unidos, comunista. Eso consiste todo. Ahora, yo le voy a dejar una pregunta en el aire. De acuerdo a la directora del Fondo Monetario Internacional, en los próximos 30 años, en los países pobres, debido a la introducción de la inteligencia artificial, se podrían perder hasta 50% de los puestos de trabajo. Pero en los países desarrollados hasta el 75%. Podemos nosotros, en un sistema capitalista a la actual, a la norteamericana, poder mantener y progresar con la introducción de inteligencia artificial. ¿Podremos nosotros garantizar la estabilidad económica de un país utilizando herramientas exclusivamente capitalistas en un país donde el 75% de los puestos de trabajo que hoy existen no existirán dentro de 30 años? Gracias por su atención y será hasta la próxima.